Bien, muchachos, para la primera pregunta, vamos a empezar rápido con todas. Vamos a agregar las variables globales. 180 en A, B en 100, C en 50 y por último D que tiene 15. Bien, ahora lo más fácil para trabajar con chapa metálica, vamos a una vista lateral. Vamos a agregar un croquis abierto, así como la charola que se ve ahí. Estas dos líneas son iguales. Luego vamos a acotar. Esta mide B. Y arriba vale C. Listo. Ahora, paso importante. Vamos a chapa metálica, brida base pestaña, plano medio, va extruida A. Volvemos otra vez a esta operación. Cosa importante aquí, los parámetros por defecto sí que hay que dejarlos, pero lo que sí, que aquí en chapa metálica, donde en la carpeta que se crea arriba, vamos a editarla, tiene 1 de radio interior de los pliegues y 1.20 de espesor. El factor K originalmente siempre es de 0.5. Desahogo, de momento vamos a deshabilitarlo. Otra cosa importante, cuando se crea la chapa metálica es necesario revisar esta parte de aquí, que sea por dentro la chapa metálica, que sea por dentro de donde acabamos de crearlo. No que sea así, ni tampoco que sea simétrica. Necesitamos que forzosamente quede por dentro, así. Porque las medidas están desde los extremos. Listo. Ahora vamos a agregar una brida arista para hacer lo que viene siendo D. Vamos a agregar aquí, hacia acá, otra igual en la arista de abajo, otra igual en la arista del extremo. Pide que tiene 0.5 de gap entre ellas. Este es el gap, esta es la distancia de separación. Aquí dice que es de 0.5, aquí ya lo tengo yo por defecto en 0.5. El radio de los pliegues está por defecto en la carpeta que anteriormente configuramos en 1 milímetro. Profundidad es de D. Importante aquí también que siempre esté para estos ejercicios en intersección virtual externa, para que comience a contar desde donde se supone que debería empezar sin el doblez. Y la posición de la brida, al igual que el anterior que configuramos, debe ir el material por el interior. Además dice que palomeemos lo de recortar pliegues de lados. Este que dice Trim Side Bends, ese si aplica, hay que palomearlo. El desahogo aquí no lo podemos deshabilitar, pero por defecto está deshabilitado, pero de momento parece que no nos estorba. Bien, ahora esa misma operación, vamos a seleccionarla, vamos a ir a operaciones, simetría y con respecto a
vista lateral. Con eso ya tenemos completo esta parte. Ahora nos falta un croquis en la parte de aquí. Vamos a hacer ese cuadro. Ese cuadro tiene 30 hasta afuera. Y también del otro borde tiene 30. Tiene 40 de alto y tiene 20 de ancho. Por último, agregamos unos chaflanes de 5 por 2.5. 5 por 2.5. Y si no funciona, lo invierten. 2.5 por 5. Listo. Ahora vamos a extruir ese corte. Hacia abajo, perfecto. Y hasta el siguiente. Por último, faltan unos círculos. Vamos a hacer el croquis en la vista lateral. Vamos a agregar esos círculos. 1, 2 y 3. Esos 3 círculos son exactamente iguales. Y tienen de diámetro 4. Ahora por último vamos a ajustarlos a donde son. Hasta este extremo tienen 9. Del otro lado también tiene 9. De altura tiene 10, mismo que el otro. Este hacia abajo tiene 9 y del centro al extremo derecho tiene 50. Listo. Ahora vamos a hacer una operación, extruir corte por todo en ambos lados. Listo. Por último, vamos a agregar el material. Este es una aleación 1060 de aluminio. La aplicamos, cerramos. Vamos a calcular la masa, que es lo que pide. Propiedades físicas, 125.6 la primera pieza. Vamos ahorita a continuar en el segundo video con la pieza número 2. No, incluso vamos a hacerlo de una vez, porque la pieza número 2 nada más es las ecuaciones. 200 de A. Muy importante cuando estén modificando los valores de las variables globales, que no borren el igual, nada más borren los números, porque muchas veces suele pasar que se mueven de donde están. Ustedes recuerden que tienen que guardar la pieza una por una. La pasada ya debieron guardarla, ahora esta con la modificación pide la masa también y no cambia nada de lo demás. Esta pesa 133.37. Bien, ya llevamos 2. La tercera es de ver si cambiamos o no cambiamos de video. No, también podemos hacerla rápido aquí. Dice que tiene el mismo material, tiene el mismo grosor, tiene también el radio de pliegue interior de 1 milímetro, tiene el corte de los pliegues
si es que aplica. Y tiene un factor K de 40, de punto 40. Bien, vamos a modificar eso en la carpeta de chapa metálica. Ahí en la carpeta de chapa metálica entramos, factor, punto 40 y listo. Los pliegues ya los teníamos activados. Bueno, el corte, perdón. Aquí en bridas de arista. Bridas de arista, recortar pliegues de lados, listo, ya estaba palomeado. Y dice que cuál es la distancia en X. X es eso. Bien, necesitamos una vista desplegada. Esta vista desplegada. Antes de eso hay que modificar las ecuaciones. 180. 100. 50. 15. Ahora la chapa desplegada. Tenemos que ir a chapa metálica. Y en desplegar. Listo. Pide la distancia X, que es, si venimos aquí a Team Expert, podemos hacer una cota realizada desde aquí hasta aquí. Listo, mide 195.85. Creo que también podemos utilizar la herramienta medir. No hay ningún problema con eso. 195.85. Vamos a ver la siguiente, a ver si no es rápida también. Sí, correcto, también es rápida. La 3 hasta ahí termina. La 4 vamos a actualizar las ecuaciones. 200 en A. 200 en B. 110. C son 40. Y por último D son 18. Aceptamos. Dice que apliquemos un factor de K aquí en la chapa metálica. De punto 32. Punto 32. Todo lo demás sigue igual. Y también tenemos que tener una vista desplegada. Listo. A mí se me cambió aquí porque puse 10 en lugar de 110, pero ya está corregido. 185.55 es lo que mide con esta nueva configuración en la pregunta 4. Ahora vamos a pasar a la 5 y dice que mismo material, mismo grosor del metal, el radio interior de 1 milímetro también. Así que utilicemos los mismos parámetros de la pregunta 4, ya los tenemos puestos. Y que pongamos en milímetros cuadrados cuánto es el área total del
envolvente. Vamos a lista de cortes. Aquí en lista de cortes vamos a dar clic en propiedades. También podemos hacerlo desde acá, desde chapa metálica. No, negativo, desde acá no. Solo desde aquí, desde cortes. Si vamos en propiedades, la que estamos buscando es esta, área del envolvente. Esa área del envolvente es, como dice aquí, el bounding box sería toda la parte que está aquí marcada junto con este metal que no está, es decir, todo el cuadrado. Ese sería el bounding box. Son 42.963.25. Bien, ahora vamos a la pregunta que sigue. La pregunta que sigue dice: actualiza los parámetros de la parte inicial y tiene exactamente lo mismo. Nada más, salimos de la vista desplegada. Dice que, voy a borrar esta anotación. Que remueva los agujeros que están aquí. Son estos. Vamos a suprimirla. Después dice que cree dos simétricos dobleces para el interior, como se muestra, utilizando los parámetros de la pregunta 4. La pregunta 4 seguimos con los mismos parámetros: 200, 110, 40 y 18 y .32 de chapa metálica, de espesor, digo, de factor K. Sí, seguimos con lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer esos dobladillos. Vamos a la herramienta de dobladillo. Vamos a seleccionar la lista de afuera y a invertir la dirección. Vamos a hacer una nada más y después vamos a hacer simetría. Específicamente para modificar esa anchura necesitamos aquí editar el croquis, mover esos puntos y después con una cota definir, ayudándonos de la vista, que tenemos que localizar este punto. 2 milímetros de ahí y 2 milímetros de acá. Le damos atrás. Ahora, estas dos dimensiones que acabamos de crear, falta que demos cuánto es de ancho. No, cuánto es hacia abajo, de largo son 10. Son 10 hacia abajo el dobladillo. Y hasta aquí, desde la jorobita que se hace aquí, desde el doblez hasta abajo, son 10. Y sigue siendo 1 milímetro. 1 milímetro del doblez. Ahora, esto si lo dejamos despalomeado, se aplica automáticamente el que ya tenemos en un principio. El tipo de desahogo no nos dice. Pero sin embargo, aquí el desahogo sí se nota. Nosotros deberíamos tener un desahogo no rectangular como este, sino deberíamos tener uno rasgado, que esté completamente dentro. Listo, así.
Este sería de manera correcta. Ahora ese dobladillo que se acaba de hacer, tenemos que moverlo hacia el otro lado también. Vamos a seleccionar lo de dobladillo, operaciones, simetría, con respecto a una vista lateral. Palomeamos. Ya tenemos el material listo. Pide cuál es la masa. Vamos a calcular propiedades físicas. 138.13 es la masa. Bien, hasta ahí son 6 preguntas. Vamos con las 7. Vamos de una vez a terminar todo. La 7 es ecuaciones diferentes. 190. 100 en B. 50 en C. Y D son 19. Ahora dice que el dobladillo ahora sí es un tipo de desahogo rectangular y que el ancho es de 1.25 y el alto es de 0.75. Bueno, la profundidad deep. ¿Qué más? Hem length sigue siendo, o sea, ¿qué tan largo es el hacia abajo el dobladillo? Son 10 milímetros todavía. Gap distance de 1 milímetro. Inner beam radius de 1 milímetro. Gap hem gap distance. Dejen revisar cuál es. La distancia de separación no es. Debería ser lo que ya tenemos por defecto, que es esta misma distancia. Entonces, así está bien. Bien, entonces, con estos parámetros vamos a ver cuánto es la masa. Bien, la masa que da aquí es de 139.28. Pasemos a la pregunta 8. La pregunta 8 dice que actualice los parámetros de esta parte inicial y aplique un factor K de 40.45. Vamos a editar la chapa metálica. Punto 45. And flatten the part. Dice que la despleguemos. Una vez desplegada, visualizamos otra vez las anotaciones. Dice que cuál es no el ancho, sino cuál es lo largo. Entonces vamos a agregar otro de DIM Expert. Otra cota localizada desde aquí hasta el otro extremo, que es lo más largo. No se crean, no es esa medida. La medida que pide es outer cutting length flat pattern. Ok, esa medida que pide la vamos a encontrar aquí en la chapa metálica.
No, aquí no. En la parte de arriba. Parte de arriba en la lista de cortes. Aquí en la chapa, en propiedades, lo que pide es el corte exterior. La longitud del corte exterior. Length, longitud. Putin corte. Outer exterior. Sí, sí, longitud de corte exterior. Esa es de 960.07. Ese es la longitud de corte exterior. Bien. Vamos a la siguiente. La siguiente dice que actualice los parámetros de la parte inicial y ustedes recuerden que tienen que estar guardando entre pieza y pieza. Tiene exactamente lo mismo, 1.20, 1 y crear el corte que está en las imágenes y calcular la masa. El corte que está en la imagen está, vamos a asegurarnos de que sea en el lado correcto. Está de esta manera y sobre esta cara. Vamos a hacer un croquis. Vamos a dibujar las líneas. Vamos a acotar. $28.5 de este lado. Del otro lado vamos a definir hasta la orilla de 60. Ahí está completamente definido. Vamos a operaciones, extruir corte. Esa parte no es por todo. Vamos a vincular al espesor. Sería como poner hasta el siguiente. Y listo. Palomita. Ahora lo que pesa en gramos sería 133.74.